¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer del libro de Carlos Ruiz Zafón, El juego del ángel, tercer acto. Muchísimas personas asistieron a presentar su respeto a la velación del señor Sempere. Al entierro también asistió Pedro Vidal. Martín lo recibió con muchísima rabia y lo increpó por la desaparición y el paradero de Cristina. Pedro Vidal negó saberlo. Martín, entrado en cólera, lo golpeó. Al regresar a casa, con mucha rabia, Martín decide terminar el manuscrito de Corelli. Donde había fracasado Diego Marlasca, él triunfaría. Isabela regresó a casa con él a ayudarlo a salir de su miseria. Le cuenta que el hijo del señor Sempere le ha propuesto matrimonio y ella prometió pensarlo. Entre ambos se reconocen una amistad eterna y pura que durará por siempre. Isabela le cuenta a Martín que el día en que el señor Sempere murió estuvo discutiendo con Irene Sabino, porque ella fue a comprarle el libro de Martín, Los Pasos del Cielo, y él no se lo quiso vender. En medio de esa gran discusión fue que le dio al señor Sempere un ataque al corazón. También le contó que Cristina nunca volvió a la casa de Pedro Vidal, que él tenía que ir a buscarla. El resto de la semana Martín se dedicó a ello, pero nadie sabía nada. Por casualidad se encuentra con Corelli y le dice que su obra ya está casi terminada. Quedan en una cita a futuro, semanas después para entregarla. Martín, después de muchas elucubraciones, cree saber en dónde puede estar Cristina. Martín, después de enterarse de que Irene Sabino estuvo visitando también al señor Sempere, considera que ella está matando a todas aquellas personas que le han dado información. Días después, Martín, en su investigación, logra encontrar a Cristina en el sanatorio en donde estuvo internado el padre de ella hacía mucho tiempo. Al verla, parecía casi muerta, totalmente sonámbula. Ni siquiera reaccionó al verlo a él. Hacía ya algunos días, a Cristina la habían encontrado en el cementerio al lado de la tumba de su padre. Ella deliraba, hablaba de Martín y decía que corría mucho peligro. El doctor que atendió a Cristina también había atendido a su padre. Cristina le decía que algo se le había metido dentro y quería destruirla. Regresé hacia el hotel bordeando el lago. El conserje me indicó cómo encontrar la única librería del pueblo, donde pude comprar cuartillas y una estilográfica que llevaba allí desde tiempos inmemoriales. Una vez armado, me encerré a escribir en la habitación. Desplacé la mesa frente a la ventana y pedí un termo con café. Pasé casi una hora mirando el lago y las montañas en la lejanía antes de escribir una sola palabra. Recordé la vieja fotografía que Cristina me había regalado, aquella imagen que mostraba a una niña adentrándose en un muelle de madera tendido hacia el mar y cuyo misterio había eludido siempre su memoria. Imaginé que me adentraba en aquel muelle, que mis pasos me llevaban tras ella y lentamente las palabras empezaron a fluir y el armazón de una pequeña historia se insinuó en el trazo. Supe que iba a escribir la historia que Cristina nunca pudo recordar, la historia que la había llevado de niña a caminar sobre aquellas aguas relucientes de la mano de un extraño. Escribiría la historia de aquel recuerdo que nunca fue, la memoria de una vida robada. Las imágenes y la luz que asomaban entre las frases me llevaron de nuevo a aquella vieja Barcelona de tinieblas que nos había hecho a ambos. Escribí hasta que se puso el sol y no quedó ni una gota de café en el termo, hasta que el lago helado se encendió con la luna azul y me olieron los ojos y las manos. Dejé caer la pluma y aparté las cuartillas de la mesa. Cuando el conserje llamó a la puerta para preguntarme si iba a bajar a cenar, no le oí. Había caído profundamente dormido, por una vez soñando y creyendo que las palabras, incluso las mías, tenían el poder de curar. Pasaron 4 días al son de la misma rutina.
Me despertaba con el alba y salía al balcón de la habitación para ver el sol teñir de rojo el lago a mis pies. Llegaba al sanatorio a eso de las 8:30 de la mañana y acostumbraba a encontrar al doctor San Juan sentado en los peldaños de la entrada, contemplando el jardín con una taza de café humeante en las manos. ¿Nunca duerme, doctor?, le preguntaba. No más que usted, replicaba él. A eso de las 9, el doctor me acompañaba hasta la habitación de Cristina y me abría la puerta. Nos dejaba a solas. Siempre la encontraba sentada en la misma butaca frente a la ventana. Acercaba una de las sillas y le tomaba la mano. Apenas reconocía mi presencia. Luego empezaba a leer páginas que había escrito para ella la noche anterior. Cada día empezaba a leer desde el principio. A veces me interrumpía la lectura y al alzar la vista me sorprendía al descubrir el asomo de una sonrisa en sus labios. Pasaba el día con ella hasta que el doctor regresaba al anochecer y me pedía que me marchase. Luego me arrastraba por las calles desiertas bajo la nieve y regresaba al hotel, cenaba algo y subía a mi habitación para seguir escribiendo hasta que me vencía la fatiga. Los días dejaron de tener nombre. Al quinto día entré en la habitación de Cristina como todas las mañanas para encontrar vacía la butaca en la que siempre me esperaba. Alarmado, busqué alrededor y la encontré acurrucada en el suelo, hecha un ovillo contra un rincón, abrazándose las rodillas y con el rostro lleno de lágrimas. Al verme sonrió y comprendí que me había reconocido. Me arrodillé junto a ella y la abracé. No creo haber sido tan feliz como en aquellos míseros segundos en que sentí su aliento en la cara y vi que una brizna de luz había regresado a sus ojos. ¿Dónde has estado?, me preguntó. Aquella tarde, el doctor San Juan me dio permiso para sacarla de paseo durante 1 hora. Caminamos hasta el lago y nos sentamos en un banco. Empezó a hablarme de un sueño que había tenido, la historia de una niña que vivía en una ciudad laberíntica y oscura, cuyas calles y edificios estaban vivos y se alimentaban de las almas de sus habitantes. En su sueño, como en el relato que le había estado leyendo durante días, la niña conseguía escapar y llegaba a un muelle tendido sobre un mar infinito. Caminaba de la mano de un extraño sin nombre ni rostro que la había salvado y que la acompañaba ahora hasta el fin de aquella plataforma de maderos tendida sobre las aguas donde alguien la esperaba. Alguien que nunca llegaba a ver, porque su sueño, como la historia que le había estado leyendo, estaba inacabado. Cristina recordaba vagamente Villa San Antonio y al doctor San Juan. Se sonrojó al contarme que creía que él le había propuesto matrimonio la semana anterior. El tiempo y el espacio se confundían en sus ojos. A veces creía que su padre estaba ingresado en una de las habitaciones y que ella había venido a visitarle. Un instante después no recordaba cómo había llegado hasta allí y en ocasiones ni se lo preguntaba. Recordaba que yo había salido a comprar unos billetes de tren y a ratos se refería a aquella mañana en que había desaparecido como si eso hubiese ocurrido el día anterior. A veces me confundía con Vidal y me pedía perdón. En otras ocasiones el miedo ensombrecía su rostro y se echaba a temblar. «Se acerca», decía. «Tengo que irme, antes de que te vea». Entonces se sumía en un largo silencio, ajena a mi presencia o al mundo, como si algo la hubiese arrastrado a algún lugar remoto e inalcanzable. Pasados unos días, la certeza de que Cristina había perdido la razón empezó a calarme hondo. La esperanza del primer momento se tiñó de amargura y en ocasiones, al regresar a aquella celda en mi hotel por la noche, sentía abrirse dentro de mí aquel viejo abismo de oscuridad y de odio que crecía olvidado. El doctor San Juan, que me observaba con la misma paciencia y tenacidad que reservaba a sus pacientes, me había advertido que aquello iba a suceder. «No tiene usted que perder la esperanza, amigo mío», decía. «Estamos haciendo grandes progresos. Tenga confianza». Yo asentía dócil y regresaba día tras día al sanatorio para llevar a Cristina de paseo al lago. Para escuchar aquellos recuerdos soñados que me había relatado decenas de veces, pero que ella volvía a descubrir de nuevo cada día. Todos los días me preguntaba dónde había estado, por qué no había regresado a buscarla, por qué la había dejado sola. Todos los días me miraba desde su jaula invisible y me pedía que la abrazase. Todos los días, al despedirme de ella, me preguntaba si la quería y yo siempre le respondía lo mismo. «Te querré siempre, siempre». Una noche me desperté al oír golpes en la puerta de mi habitación. Eran las 3 de la madrugada. Me arrastré hasta la puerta, aturdido,
y encontré a una de las enfermeras del sanatorio en el umbral. El doctor San Juan me ha pedido que venga a buscarle. ¿Qué ha pasado? 10 minutos más tarde entraba por las puertas de Villa San Antonio. Los gritos podían oírse desde el jardín. Cristina había trabado por dentro la puerta de su habitación. El doctor San Juan, con aspecto de no haber dormido en una semana, y 2 enfermeros estaban intentando forzar la puerta. En el interior se podía oír a Cristina gritando y golpeando las paredes, derribando los muebles y destrozando cuanto encontraba. ¿Quién está ahí dentro con ella?, pregunté helado. Nadie, replicó el doctor. Pero le está hablando a alguien, protesté. Está sola. Un celador llegó a toda prisa portando una gran palanca de metal. Esto es todo lo que he encontrado, dijo. El doctor asintió y el celador caló la palanca en el resquicio de la cerradura y empezó a forcejear. ¿Cómo ha podido encerrarse desde dentro?, pregunté yo. Nadie lo sabe. Por primera vez me pareció leer temor en el rostro del doctor, que evitaba mi mirada. El celador estaba a punto de forzar la cerradura con la palanca cuando de súbito se hizo el silencio al otro lado de la puerta. ¿Cristina?, llamó el doctor. No hubo respuesta. La puerta cedió finalmente y se abrió hacia adentro de un golpe. Seguía el doctor al interior de la estancia, que estaba en penumbra. La ventana estaba abierta y un viento helado inundaba la habitación. Las sillas, mesas y butacas estaban derribadas. Las paredes estaban manchadas de lo que me pareció un trazo irregular de pintura negra. Era sangre. No había rastro de Cristina. Los enfermeros corrieron al balcón y otearon el jardín en busca de pisadas en la nieve. El doctor miraba a un lado y otro buscando a Cristina. Fue entonces cuando oímos una risa que provenía del cuarto de baño. Me acerqué a la puerta y la abrí. El suelo estaba cubierto de cristales. Cristina estaba sentada en el piso, apoyada contra la bañera de metal como un muñeco roto. Le sangraban las manos y los pies sembrados de cortes y aristas de vidrio. Su sangre se deslizaba todavía por las grietas del espejo que había destrozado a puñetazos. La rodeé con mis brazos y busqué su mirada. Sonrió. «No lo he dejado entrar», dijo ella. ¿A quién? «Quería que olvidase, pero no lo he dejado entrar», repitió. El doctor se arrodilló a mi lado y examinó los cortes y las heridas que recubrían el cuerpo de Cristina. «Por favor», murmuró apartándome. «Ahora no». Uno de los enfermeros había corrido a por una camilla. Los ayudé a atender a Cristina y le sostuve la mano mientras la conducían a su consultorio, donde el doctor San Juan procedió a inyectarle un calmante que en apenas unos segundos le robó la conciencia. Me quedé a su lado, mirándola a los ojos hasta que su mirada se tornó un espejo vacío, y una de las enfermeras me tomó el brazo y me sacó del consultorio. Me quedé allí, en medio de un corredor en penumbra que olía a desinfectante, con las manos y la ropa manchadas de sangre. Me apoyé contra la pared y me dejé resbalar hasta el suelo. Cristina despertó al día siguiente para encontrarse sujeta con correas de cuero sobre una cama, enclaustrada en una habitación sin ventanas, ni más luz que la de una bombilla que estaba encendida en el techo. Yo había pasado la noche en una silla apostada en el rincón, observándola, sin noción del tiempo que había transcurrido. Abrió los ojos de súbito, una mueca de dolor en el rostro al sentir las punzadas de las heridas que cubrían sus brazos. «¿David?», llamó. «Estoy aquí». Me acerqué al lecho y me incliné para que me viese el rostro y la sonrisa anémica que había ensayado para ella. «No puedo moverme». «Estás sujeta con unas correas. Es por tu bien. En cuanto venga el doctor te las quitará». «Quítamelas tú». «No puedo. Tiene que ser el doctor quien...» «Por favor», suplicó. «Cristina, es mejor que...» «¡Por favor!». Había dolor y miedo en su mirada, pero sobre todo había una claridad y una presencia que no había visto en todos los días que la había visitado en aquel lugar. Era ella de nuevo. Desaté las 2 primeras correas que cruzaban sobre los hombros y la cintura. Le acaricié el rostro. Estaba temblando. «¿Tienes frío?», negó. «¿Quieres que avise al doctor?», negó de nuevo. «David, mírame». Me senté en el borde del lecho y la miré a los ojos. «Tienes que destruirlo», dijo. «No te entiendo». «Tienes que destruirlo». ¿El qué?». «El libro».
Cristina, lo mejor será que avise al doctor. No, escúchame. Me aferró la mano con fuerza. La mañana que te fuiste a buscar los billetes, ¿te acuerdas? Subí otra vez a tu estudio y abrí el baúl. Suspiré. Encontré el manuscrito y empecé a leerlo. Es solo una fábula, Cristina. No me mientas, lo leí, David. Al menos lo suficiente para saber que tenía que destruirlo. No te preocupes por eso ahora. Ya te dije que había abandonado el manuscrito. Pero él no te ha abandonado a ti. Intenté quemarlo. Por un instante le solté la mano al oír aquellas palabras, reprimiendo una cólera fría al recordar las cerillas quemadas que había encontrado en el suelo del estudio. ¿Intentaste quemarlo? Pero no pude, murmuró. Había alguien más en la casa. No había nadie en la casa, Cristina. Nadie. Tan pronto prendí el fósforo y lo acerqué al manuscrito, lo sentí detrás de mí. Noté un golpe en la nuca y caí. ¿Quién te golpeó? Todo estaba muy oscuro, como si la luz del día se hubiese retirado y no pudiera entrar. Me di la vuelta, pero todo estaba muy oscuro. Solo vi sus ojos como los de un lobo. Cristina, me quitó el manuscrito de las manos y lo guardó otra vez en el baúl. Cristina, no estás bien. Déjame que llame al doctor y... ¿No me estás escuchando? Le sonreí y la besé en la frente. Claro que te escucho, pero no había nadie más en la casa. Cerró los ojos y ladeó la cabeza, gimiendo como si mis palabras fueran puñales que le retorcían las entrañas. Voy a avisar al doctor. Me incliné para besarla de nuevo y me incorporé. Me dirigí hacia la puerta sintiendo su mirada en la espalda. «Cobarde», dijo. Cuando regresé a la habitación con el doctor San Juan, Cristina había desatado la última correa y se tambaleaba por la habitación en dirección a la puerta, dejando pisadas ensangrentadas sobre las baldosas blancas. La sujetamos entre los dos y la tendimos de nuevo en la cama. Cristina gritaba y forcejeaba con una rabia que helaba la sangre. El alboroto alertó al personal de enfermería. Un celador nos ayudó a contenerla mientras el doctor la ataba de nuevo con las correas. Una vez inmovilizada, el doctor me miró con severidad. Voy a sedarla de nuevo. Quédese aquí y no se le ocurra volver a desatarle las correas. Me quedé a solas con ella un minuto, intentando calmarla. Cristina seguía luchando por escapar de las correas. Le sujeté el rostro e intenté captar su mirada. Cristina, por favor. Me escupió en la cara. Vete. El doctor regresó acompañado de una enfermera que portaba una bandeja metálica con una jeringuilla, apósitos y un frasco de vidrio que contenía una solución amarillenta. Salga, me ordenó. Me retiré hasta el umbral. La enfermera sujetó a Cristina contra el lecho y el doctor le inyectó el calmante en el brazo. Cristina gritaba con voz desgarrada. Me tapé los oídos y salí al corredor. «Cobarde», me dije. «Cobarde». Martín salió a caminar a la calle para despejarse un poco. Cuando volvió a la habitación de Cristina, encontró manchas de sangre y huellas que salían por la ventana y se dirigían hacia el pueblo. Él corrió siguiendo las huellas. Cuando la encontró, ella estaba caminando por el lago congelado. Martín intentó acercarse a ella. Cuando ella lo vio, le sonrió y le dijo: «Te quiero». Inmediatamente, el cielo se dio bajo sus pies y la absorbió. Ella siempre estuvo mirando a Martín sonriéndole. El hielo se cerró encima de ella y desapareció en la profundidad. Martín huyó de la escena, pues sabía que muy probablemente lo iban a culpar. Regresó a su casa, sintió que había alguien allí, buscó el manuscrito y encontró encima del mismo el broche del ángel de Corelli ensangrentado. Buscó el viejo revólver de su padre y salió a buscar a Corelli a su casa. Al llegar allí, entró al primer salón y vio a Corelli sentado. Le disparó justo en medio de los ojos y luego otra bala en el pecho. Cuando se acercó, resultó que era un muñeco. Bajó a la sala donde soñó que lo operaban y encontró más muñecos similares a Corelli y uno similar a Martín mismo. Al regresar al primer salón, ya no estaba el muñeco que le había disparado. A cambio, había una foto de Cristina abrazada por Corelli.
Martín salió de allí directamente a la oficina del abogado Valera. Enloquecido y muy violento al no encontrarlo en la oficina, amenazó a la secretaria hasta que ella lo comunicó vía telefónica. Martín exigió a Valera que le indicara dónde encontrar a Corelli, pero él le respondió que ni siquiera lo conocían. Solamente su despacho recibió una carta y un cheque indicando que debían asistir a David Martín porque el inspector Grandes lo estaba persiguiendo y atosigando. Martín, de la misma forma violenta, colgó y pidió a la secretaria la dirección de la casa del abogado Valera. Al llegar allí, la puerta de la casa estaba abierta y el abogado, muerto, sentado en la silla frente a una fogata. En su mano tenía un cuaderno con las notas de su padre relacionadas con pagos de Diego Marlaska a varias personas. David deduce que Diego Marlaska es el mismo policía Ricardo Salvador. David revisa el libro de notas del abogado Marlaska. Allí encuentra la dirección de un taller de escultura relacionado con varios pagos. Se dirige hasta allá y encuentra una lápida con su nombre: David Martín, 1900-1930. Consternado, se asusta cuando un niño se acerca a él y le dice que lo acompañe, que la señora lo recibirá ahora. Tenía el rostro dibujado de recuerdos y una mirada que hubiera podido tener 10 o 100 años. Estaba sentada junto a un pequeño fuego y contemplaba la danza de las llamas con la misma fascinación con que lo hubiera hecho un niño. Su cabello era de color ceniza y estaba anudado en una trenza. Tenía el talle esbelto y austero, el gesto breve y pausado. Vestía de blanco y llevaba un pañuelo de seda anudado alrededor de la garganta. Me sonrió cálidamente y me ofreció una silla a su lado. Me senté. Permanecimos un par de minutos en silencio, escuchando el chispear de las brasas y el rumor de la marea. En su presencia el tiempo parecía haberse detenido y el apremio que me había llevado hasta su puerta, extrañamente, se había desvanecido. Lentamente el aliento del fuego caló y el frío que llevaba prendido en los huesos se hundió al abrigo de su compañía. Solo entonces apartó los ojos del fuego y, tomándome la mano, despegó los labios. «Mi madre vivió en esta casa durante 45 años», dijo. «Entonces no era ni una casa, apenas una cabaña hecha con cañas y despojos que traía la marea. Incluso cuando se labró una reputación y tuvo la posibilidad de salir de este lugar, se negó a hacerlo. Siempre decía que el día que dejase el Somorrostro moriría. Había nacido aquí, con la gente de la playa, y aquí permaneció hasta el último día. De ella se dijeron muchas cosas, muchos hablaron de ella y muy pocos la conocieron en realidad. Muchos la temían y la odiaban, incluso después de muerta. Le cuento todo esto porque me parece justo que usted sepa que no soy la persona que busca. La persona que busca, o cree buscar, la que muchos llaman la bruja del Somorrostro, era mi madre». La miré confundido. Mi madre murió en 1905. La mataron a unos metros de aquí, en la orilla de la playa, de una cuchillada en el cuello. Lo siento, creía que mucha gente lo cree. El deseo de creer puede hasta con la muerte. ¿Quién la mató? Usted sabe quién. Tardé unos segundos en responder. ¿Diego Marlaska? Asintió. ¿Pero por qué? Para silenciarla. Para ocultar su rostro. No lo comprendo. Su madre lo había ayudado. Él mismo le entregó una gran cantidad de dinero a cambio de su ayuda. Por eso mismo quiso matarla, para que se llevase su secreto a la tumba. Me observó con una sonrisa leve, como si mi confusión la divirtiese y le inspirase lástima al tiempo. Mi madre era una mujer ordinaria, señor Martín. Había crecido en la miseria y el único poder que tenía era la voluntad de sobrevivir. Nunca aprendió a leer ni a escribir, pero sabía ver en el interior de las personas. Sentía lo que sentían, lo que ocultaban y lo que anhelaban. Lo leía en su mirada, en sus gestos, en su voz, en el modo en que caminaban o gesticulaban. Sabía lo que iban a decir y hacer antes de que lo hiciesen. Por eso, muchos la llamaban hechicera, porque era capaz de ver en ellos lo que ellos mismos se negaban a ver. Se ganaban la vida vendiendo pócimas de amor y encantamientos que preparaba con agua de la riera, hierbas y unos granos de azúcar. Ayudaba a las almas perdidas a creer en lo que deseaban creer. Cuando su nombre comenzó a hacerse popular,
Mucha gente de la alcurnia empezó a visitarla y a solicitar sus favores. Los ricos querían serlo aún más, los poderosos querían más poder, los mezquinos querían sentirse santos y los santos querían ser castigados por pecados que lamentaban no haber tenido el valor de cometer. Mi madre los escuchaba a todos y aceptaba sus monedas. Con ese dinero nos envió a mí y a mis hermanas a estudiar a los colegios a los que acudían los hijos de sus clientes. Nos compró otro nombre y otra vida lejos de este lugar. Mi madre era una buena persona, señor Martín, no se engañe. Nunca se aprovechó de nadie ni le hizo creer más que aquello que necesitaba creer. La vida le había enseñado que las personas vivimos tanto de grandes y pequeñas mentiras como del aire. Decía que si fuésemos capaces de ver sin tapujos la realidad del mundo y en nosotros mismos durante un solo día, del amanecer al atardecer, nos quitaríamos la vida o perderíamos la razón. Pero si ha venido usted aquí buscando magia, siento decepcionarle. Mi madre me explicó que no había magia, que no había más mal o bien en el mundo que el que imaginamos, por codicia o por ingenuidad, a veces incluso por locura. No fue eso lo que le contó a Diego Marlaska cuando aceptó su dinero, objeté. 7,000 pesetas de aquella época debían de comprar unos años de buen nombre y buenos colegios. Diego Marlaska necesitaba creer. Mi madre le ayudó a hacerlo, eso fue todo. ¿Creer en qué? En su propia salvación. Estaba convencido de que se había traicionado a sí mismo y a quienes le querían. Creía que había entregado su vida a un camino de maldad y falsedad. Mi madre pensó que eso no le hacía diferente de la mayoría de los hombres que se detienen en algún momento de su vida a mirarse al espejo. Son las alimañas mezquinas quienes siempre se sienten virtuosas y miran al resto del mundo por encima del hombro. Pero Diego Marlaska era un hombre de conciencia y no estaba satisfecho con lo que veía. Por eso acudió a mi madre, porque había perdido la esperanza y probablemente la razón. ¿Dijo Marlaska lo que había hecho? Dijo que había entregado su alma a una sombra. ¿Una sombra? Esas fueron sus palabras. Una sombra que le seguía, que tenía su misma forma, su mismo rostro y su misma voz. ¿Qué significado tenía eso? La culpa y el remordimiento no tienen significado, son sentimientos, emociones, no ideas. Se me ocurrió que ni el patrón lo hubiese podido explicar con más claridad. ¿Y qué podía hacer su madre por él?, pregunté. Nada más que consolarle y ayudarle a encontrar algo de paz. Diego Marlaska creía en la magia y por ese motivo mi madre pensó que debía convencerle de que su camino hacia la salvación pasaba a través de ella. Le habló de un viejo encantamiento, una leyenda de pescadores que había oído de niña entre las cabañas de la playa. Cuando un hombre perdía su rumbo en la vida y sentía que la muerte había puesto precio a su alma, la leyenda decía que si encontraba un alma pura que quisiera sacrificarse por él, enmascararía con ella su corazón negro y la muerte ciega pasaría de largo. ¿Un alma pura? Libre de pecado. ¿Y cómo se lleva a cabo? Con dolor, por supuesto. ¿Qué clase de dolor? Un sacrificio de sangre. Un alma a cambio de otra. Muerte a cambio de vida. Un largo silencio. El rumor del mar en la orilla y del viento. Irene se hubiera arrancado los ojos y el corazón por Marlaska. Él era su única razón para vivir. Lo amaba ciegamente y, como él, creía que su única salvación estaba en la magia. Al principio quiso quitarse la vida y entregarla como sacrificio, pero mi madre la disuadió. Le dijo lo que ella ya sabía, que la suya no era un alma libre de pecado y que su sacrificio sería en vano. Le dijo aquello para salvarla, para salvarlos a los dos. ¿De quién? De sí mismos. Pero cometió un error. Incluso mi madre no podía llegar a verlo todo. ¿Qué fue lo que hizo Marlaska? Mi madre nunca quiso decírmelo. No quería que yo o mis hermanos formásemos parte de ello. Nos envió a cada uno lejos y nos separó en diferentes internados para que olvidásemos de dónde veníamos y quiénes éramos. Decía que ahora éramos nosotros quienes estamos malditos. Murió poco después, sola. No lo supimos hasta mucho tiempo después. Cuando encontraron su cadáver, nadie se atrevió a tocarlo y dejaron que se lo llevase el mar. Nadie se atrevía a hablar sobre su muerte, pero yo sabía quién la había matado y por qué.
Y todavía hoy creo que mi madre sabía que iba a morir pronto y a manos de quién. Lo sabía y no hizo nada, porque al final ella también creyó. Creyó porque no era capaz de aceptar lo que había hecho. Creyó que entregando su alma salvaría la nuestra, la de este lugar. Por eso no quiso huir de aquí, porque la vieja leyenda decía que el alma que se entregaba debía estar siempre en el lugar en el que se había cometido la traición. Una venda en los ojos de la muerte, encarcelada para siempre. ¿Y dónde está el alma que salvó la de Diego Marlaska? La mujer sonrió. No hay almas ni salvaciones, señor Martín. Son viejos cuentos y habladurías. Lo único que hay son cenizas y recuerdos, pero de haberlos, estarán en el lugar donde Marlaska cometió su crimen. El secreto que ha estado ocultando todos estos años para burlar su propio destino. La casa de la torre. He vivido casi 10 años allí y en esa casa no hay nada. Sonrió de nuevo y mirándome fijamente a los ojos, se inclinó hacia mí y me besó en la mejilla. Sus labios estaban helados, como los de un cadáver. Su aliento olía a flores muertas. A lo mejor es que usted no ha sabido mirar donde debía. Me susurró al oído. A lo mejor esa alma atrapada es la suya. Entonces se desanudó el pañuelo que abrigaba su garganta y pude ver que una gran cicatriz le cruzaba el cuello. Esta vez su sonrisa fue maliciosa y sus ojos brillaron con una luz cruel y burlona. Pronto saldrá el sol. Márchese mientras pueda, dijo la bruja del somorrostro, dándome la espalda y devolviendo la mirada al fuego. El niño del traje negro apareció en el umbral y me tendió la mano, indicando que mi tiempo se había acabado. Me levanté y le seguí. Al darme la vuelta me sorprendió mi reflejo en un espejo que colgaba de la pared. En él se podía ver la silueta encorvada y envuelta en harapos de una anciana sentada al fuego. Su risa oscura y cruel me acompañó hasta la salida. Al volver a su casa, Martín encuentra la puerta abierta y la cerradura rota. Entra a la habitación del fondo y tras el armario siente nuevamente ese olor y esa corriente fría y húmeda. Presiente que hay una pared falsa, hay algo al otro lado. El inspector grande es quien ha forzado la puerta. Aparece y se lo lleva a la comisaría. Esta vez no hubo golpe de efecto, ni escenografía tremendista, ni ecos de calabozos húmedos y oscuros. La sala era amplia, luminosa y de techos altos. Me hizo pensar en el aula de un colegio religioso de postín, crucifijo al frente incluido. Estaba situada en la primera planta de la jefatura, con amplios ventanales que permitían vistas a las gentes y tranvías que ya empezaban su desfile matutino por la vía Layetana. En el centro de la sala estaban dispuestas 2 sillas y una mesa de metal que, abandonadas entre tanto espacio desnudo, parecían minúsculas. Grandes me guió hasta la mesa y ordenó a Marcos y a Castelo que nos dejaran a solas. Los 2 policías se tomaron su tiempo para acatar la orden. La rabia que respiraba se podía oler en el aire. Grandes esperó que hubieran salido y se relajó. Creí que me iba a echar a los leones, le dije. Siéntese. Obedecí. De no ser por las miradas de Marcos y Castelo al retirarse, la puerta de metal y los barrotes al otro lado de los cristales, nadie hubiera dicho que mi situación era grave. Me acabaron de convencer el termo con café caliente y el paquete de cigarrillos que Grandes dejó sobre la mesa, pero sobre todo su sonrisa serena y afable, segura. Esta vez el inspector iba en serio. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta de la que extrajo unas fotografías que procedió a colocar sobre la mesa una junto a otra. En la primera aparecía el abogado Valera en la butaca de su salón. Junto a él había una imagen del cadáver de la viuda Marlaska, o lo que quedaba de él, al poco de sacarlo del fondo de la piscina de su casa en la carretera de Valvidrera. Una tercera fotografía mostraba a un hombrecillo con la garganta destrozada que se parecía a Damián Roures. La cuarta imagen era de Cristina, y me di cuenta de que había sido tomada el día de su boda con Pedro Vidal. Las 2 últimas eran retratos posados en estudio de mis antiguos editores, Barridos y Escobillas. Una vez pulcramente alineadas las 6 fotografías, Grandes me dedicó una mirada impenetrable y dejó transcurrir un par de minutos de silencio, estudiando mi reacción ante las imágenes o la ausencia de ella.
Luego, con infinita parsimonia, sirvió 2 tazas de café y empujó una hacia mí. Antes que nada, me gustaría darle la oportunidad de que me lo contase usted todo, Martín, a su manera y sin prisas, dijo finalmente. No servirá de nada, repliqué. No cambiará nada. ¿Prefiere que hagamos un careo con otros posibles implicados? ¿Con su ayudante, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba? ¿Isabela? Déjela en paz, ella no sabe nada. Convénzame. Miré hacia la puerta. Solo hay una manera de salir de esta sala, Martín, dijo el inspector mostrándome una llave. Sentí de nuevo el peso del revólver en el bolsillo del abrigo. ¿Por dónde quiere que empiece? Usted es el narrador. Solo le pido que me diga la verdad. No sé cuál es. La verdad es lo que duele. Por espacio de algo más de 2 horas, Víctor Grandes no despegó los labios una sola vez. Escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente y anotando palabras en su cuaderno de vez en cuando. Al principio le miraba, pero pronto me olvidé que estaba allí y descubrí que me estaba contando la historia a mí mismo. Las palabras me hicieron viajar a un tiempo que creía perdido, a la noche que asesinaron a mi padre a las puertas del diario. Recordé mis días en la redacción de La Voz de la Industria, los años en que había sobrevivido escribiendo historias de medianoche y aquella primera carta firmada por Andreas Corelli prometiendo grandes esperanzas. Recordé aquel primer encuentro con el patrón en el depósito de las aguas y aquellos días en que la certeza de una muerte segura era todo el horizonte que tenía por delante. Le hablé de Cristina, de Vidal y de una historia cuyo final habría podido intuir cualquiera excepto yo. Le hablé de aquellos 2 libros que había escrito, uno con mi nombre y otro con el de Vidal. De la pérdida de aquellas míseras esperanzas y de aquella tarde en que vi a mi madre abandonar en la basura lo único bueno que creía haber hecho yo en mi vida. No buscaba la lástima ni la comprensión del inspector. Me bastaba con intentar trazar un mapa imaginario de los sucesos que me habían conducido a aquella sala, a aquel instante de vacío absoluto. Volví a aquella casa junto al Parque Güell y a la noche en que el patrón me había formulado una oferta que no podía rechazar. Confesé mis primeras sospechas, mis averiguaciones sobre la historia de la Casa de la Torre, sobre la extraña muerte de Diego Marlaska y la red de engaños en la que me había visto envuelto o que había elegido para satisfacer mi vanidad, mi codicia y mi voluntad de vivir a cualquier precio, vivir para contar una historia. No dejé nada afuera, nada excepto lo más importante, lo que no me atrevía a contarme ni a mí mismo. En mi relato, volví al sanatorio de Villa Antonio a buscar a Cristina y no encontraba más que un rastro de pisadas que se perdían en la nieve. Tal vez, si lo repetía una y otra vez, incluso yo llegaría a creer que así había sido. Mi historia terminaba aquella misma mañana, volviendo de las barracas del Somorrostro, para descubrir que Diego Marlaska había decidido que el retrato que faltaba en aquel desfile que el inspector había dispuesto sobre la mesa era el mío. Al acabar mi recuento me sumí en un largo silencio. No me había sentido más cansado en toda mi vida. Hubiera deseado irme a dormir y no despertar jamás. Grandes me observaba desde el otro lado de la mesa. Me pareció que estaba confundido, triste, colérico y sobre todo perdido. «Diga alguna cosa», le dije. Grandes suspiró. Se levantó de la silla que no había abandonado durante toda mi historia y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Me vi a mí mismo extrayendo el revólver del abrigo, disparándole en la nuca y saliendo de allí con la llave que había guardado en su bolsillo. En 60 segundos podía estar en la calle. La razón por la que estamos hablando es porque ayer llegó un telegrama del cuartel de la Guardia Civil de Puigcerdá, en el que se dice que Cristina Sagnier ha desaparecido del sanatorio de Villa Antonio y usted es el principal sospechoso. El jefe médico del centro asegura que usted había manifestado su interés en llevársela y que él le denegó el alta. Le cuento todo esto para que entienda exactamente por qué estamos aquí en esta sala, con café caliente y cigarrillos conversando como viejos amigos. Estamos aquí porque la esposa de uno de los hombres más ricos de Barcelona ha desaparecido y usted es el único que sabe dónde está. Estamos aquí porque el padre de su amigo Pedro Vidal, uno de los hombres más poderosos de esta ciudad, se ha interesado en el caso porque al parecer es viejo conocido suyo y ha pedido amablemente a mis superiores que antes de tocarle un pelo obtengamos esa información y dejemos cualquier otra consideración para después.
De no ser por eso, y por mi insistencia en tener una oportunidad de intentar aclarar el tema a mi manera, estaría usted ahora mismo en un calabozo del campo de la Bota, y en vez de hablar conmigo estaría hablando directamente con Marcos y Castelo, quienes, para su información, creen que todo lo que no sea empezar por romperle las rodillas con un martillo es perder el tiempo y poner en peligro la vida de la señora Vidal. Opinión que a cada minuto que pasa comparten más mis superiores, que piensan que le estoy dando a usted demasiada cuerda en honor a nuestra amistad. Grande se volvió y me miró conteniendo la ira. «¿No me ha escuchado usted?», le dije. «¿No ha oído nada de lo que le he dicho?». «Le he escuchado perfectamente, Martín. He escuchado cómo, moribundo y desesperado, formalizó usted un acuerdo con un más que misterioso editor parisino, del que nadie ha oído hablar ni ha visto jamás, para inventarse, en sus propias palabras, una nueva religión a cambio de 100.000 francos franceses, solo para descubrir que en realidad había caído en un siniestro complot en el que estarían implicados un abogado que simuló su propia muerte hace 25 años, su amante y una corista venida menos, para escapar a su destino que ahora es el suyo. He escuchado cómo ese destino le llevó a caer en la trampa de un caserón maldito que ya había atrapado a su predecesor, Diego Marlaska, donde encontró usted la evidencia de que alguien estaba siguiendo sus pasos y asesinando a todos aquellos que podían desvelar el secreto de un hombre que, a juzgar por sus palabras, estaba casi tan loco como usted. El hombre en la sombra, que habría asumido la identidad de un antiguo policía para ocultar el hecho de que estaba vivo, ha estado cometiendo una serie de crímenes con la ayuda de su amante, incluyendo haber provocado la muerte del señor Sempere por algún extraño motivo que ni usted es capaz de explicar. Irene Sabino mató a Sempere para robarle un libro que creía que contenía mi alma. Grande se dio con la palma de la mano en la frente como si acabase de dar con el quid de la cuestión. Claro, tonto de mí, eso lo explica todo. Como lo de ese terrible secreto de que una hechicera de la playa del Bogatel ha desvelado. La bruja del Somorrostro. Me gusta, muy suyo. A ver si lo he entendido bien. El tal Marlaska tiene un alma prisionera para enmascarar la suya y eludir así una especie de maldición. Dígame, ¿eso lo ha sacado de la ciudad de los malditos o se lo acaba de inventar? No me he inventado nada. Póngase en mi lugar y piense si creería usted algo de lo que ha dicho. Supongo que no, pero le he contado todo lo que sé. Por supuesto, me ha dado datos y pruebas concretas para que compruebe la veracidad de su relato, desde su visita al doctor Trías hasta su cuenta bancaria en el Banco Hispano Colonial, su propia lápida mortuoria esperando en un taller de Pueblo Nuevo, e incluso un vínculo legal entre el hombre al que usted llama el patrón y el gabinete de abogados Valera, entre muchos otros detalles factuales que no desmerecen de su experiencia en la creación de historias policíacas. Lo único que no me ha contado, y lo que con franqueza, por su bien y por el mío, esperaba oír, es dónde está Cristina Sagnier. Comprendí que lo único que podía salvarme en aquel momento era mentir. En el instante en que dijese la verdad sobre Cristina, mis horas estaban contadas. No sé dónde está. Miente. Ya le he dicho que no serviría para nada contarle la verdad, respondí, excepto para hacerme quedar como un necio que quiere ayudarle. ¿Eso es lo que está intentando hacer, inspector? ¿Ayudarme? Sí. Entonces compruebe todo lo que he dicho. Encuentre a Marlaska y a Irene Sabino. Mis superiores me han concedido 24 horas con usted. Si para entonces no les entrego a Cristina Sagnier sana y salva, o al menos viva, me relevarán del caso y se lo pasarán a Marcos y a Castelo, que hace ya tiempo que esperan su oportunidad de hacer méritos y no la van a desaprovechar. Entonces no pierda tiempo. Grande resopló pero asintió. Espero que sepa lo que está haciendo, Martín. El inspector Grandes regresó a la comisaría después de estar todo el día verificando la historia de Martín. Nada coincide. El inspector Grandes le ofrece a Martín dejarlo escapar para que pudiera solucionar todo, ya que a él lo relevarían de la investigación. Le cedió 30 minutos antes de que lo comenzaran a perseguir. Martín huyó de la comisaría y buscó a Irene Sabino. La encontró en su habitación, había tomado un veneno.
Un hedor inundaba la habitación. Antes de morir le dijo que Martín estaba maldito, igual que Marlaska. Martín encontró el libro Los Pasos del Cielo que le había regalado a Sempere. El señor Sempere siempre creyó que cada libro tenía el alma de quien lo había escrito y de quien lo había leído. Al parecer, Irene Sabino también creía lo mismo. Marcos y Castelo salieron a la cacería de Martín. Lo encontraron en el apartamento de Irene Sabino. En medio de la disputa, Martín los terminó asesinando a los dos. Sin embargo, salió herido y logró llegar a la casa de Pedro Vidal, quien llamó a un médico y lo curaron. Pedro Vidal le preguntó a Martín por Cristina. Martín no se atrevió a contestarle cuando don Pedro le preguntó si estaba viva. Don Pedro le había preparado una ruta de escape a Marsella. Le pidió que cuidara a Cristina, que nunca la abandonara. Martín le mintió y se lo prometió. Don Pedro le quitó el arma a Martín y se suicidó. Martín escapó en un auto de Pedro Vidal y Grandes lo persiguió. En la persecución, Grandes se accidentó y Martín logró llegar al teleférico. Grandes finalmente lo alcanza y sube al mismo vagón. En medio de la conversación que sostuvieron, el inspector Grandes, antes de dispararle a Martín, le confiesa que el padre de Pedro Vidal le pagó 15,000 pesetas por su cabeza. El disparo lo recibió el ejemplar Los Pasos del Cielo que Martín llevaba en su pecho. En medio de la disputa, Martín termina estrangulando al inspector y lo lanza al vacío desde el carro del teleférico. Martín volvió a su casa y encontró sus libros tirados por todas partes. Volvió a la habitación y al viejo armario y comenzó a rasgar la pared hasta encontrar una puerta. Entró y encontró el cadáver del policía Salvador, que era quien había llevado la investigación de la muerte de Marlaska. A continuación, apareció tras él Marlaska con el manuscrito que Martín había escrito para Corelli. Intentó apuñalarlo y en medio de la pelea, Martín lo golpea con un farol y el combustible cubrió a Marlaska, y junto con los libros se avivó el fuego y se incendió la casa. Martín logró huir con el manuscrito de Corelli. Aquella noche volví por última vez a la librería de Sempere e Hijos. El cartel de cerrado colgaba de la puerta, pero al aproximarme vi que todavía había una luz en el interior y que Isabela estaba tras el mostrador, sola, la mirada absorta en un grueso libro de cuentas que, a juzgar por la expresión de su rostro, prometía el fin de los días para la vieja librería. Viéndola mordisquear su lápiz y rascarse la punta de la nariz con el índice, supe que mientras que ella estuviese allí, aquel lugar nunca desaparecería. Su presencia lo salvaría, como me había salvado a mí. No me atreví a romper aquel instante y me quedé observándola sin que ella reparase en mi presencia, sonriendo para mis adentros. De repente, como si hubiese leído mi pensamiento, alzó la vista y me vio. La saludé con la mano y vi que a su pesar se le llenaban los ojos de lágrimas. Cerró el libro y salió corriendo detrás del mostrador para abrirme la puerta. Me miraba como si no pudiese creer que estaba allí. Ese hombre dijo que se había fugado usted, que nunca más volvería a verle. Supuse que Grandes le había hecho una visita. Quiero que sepa que no creí una sola palabra de lo que me contó. Deje que avise a... No tengo mucho tiempo, Isabela. Me miró abatida. Se va, ¿verdad? Asentí. Isabela tragó saliva. Ya le dije que a mí no me gustan las despedidas. A mí menos. Por eso no he venido a despedirme. He venido a devolver un par de cosas que no me pertenecen. Extraje el ejemplar de Los Pasos del Cielo y se lo tendí. Esto nunca debió salir de la vitrina con la colección personal del señor Sempere. Isabela lo tomó y al ver la bala todavía atrapada en sus páginas me miró sin decir nada. Extraje entonces el sobre blanco con las 15,000 pesetas con que el viejo Vidal había intentado comprar mi muerte y lo dejé en el mostrador. Y esto es a cuenta de todos los libros que Sempere me regaló durante todos estos años. Isabela lo abrió y contó el dinero atónita. No sé si puedo aceptarlo. Considéralo mi regalo de bodas, por adelantado. Y yo que aún tenía esperanzas de que me llevase usted algún día al altar, aunque fuese como padrino. Nada me hubiera gustado más.
Pero tiene usted que irse. Sí. Para siempre. Por un tiempo. ¿Y si me voy con usted? La besé en la frente y la abracé. Donde quiera que vaya, tú siempre estarás conmigo, Isabela. Siempre. No le pienso echar de menos. Ya lo sé. ¿Puedo al menos acompañarlo al tren o a lo que sea? Dudé demasiado tiempo para negarme a aquellos últimos minutos de su compañía. Para asegurarme de que sea verdad que se va y que me he librado de usted para siempre, añadió. Trato hecho. Descendimos lentamente por la rambla. Isabela cogida de mi brazo. Al llegar a la calle del Arco del Teatro, cruzamos hacia el oscuro callejón que se abría camino a través del arrabal. Isabela, lo que vas a ver esta noche no se lo puedes contar a nadie. ¿Ni a mi Sempere Jr.? Suspiré. Claro que sí. A él puedes contárselo todo. Con él casi no tenemos secretos. Al abrir las puertas, Isaac, el guardián, nos sonrió y se hizo a un lado. Ya era hora de que tuviésemos una visita de categoría, dijo ofreciendo una reverencia a Isabela. Intuyo que prefiere usted ser de guía, Martín. Si no le importa. Isaac asintió y me ofreció la mano. Se la estreché. Buena suerte, dijo. El guardián se retiró hacia las sombras, dejándome a solas con Isabela. Mi antigua ayudante y flamante nueva gerente de Sempere Hijos lo observaba todo con una mezcla de asombro y aprensión. ¿Qué clase de lugar es este?, preguntó. La tomé de la mano y lentamente la conduje el resto del trayecto hasta llegar a la gran sala que albergaba la entrada. Bienvenida al cementerio de los libros olvidados, Isabela. Isabela alzó la vista hacia la cúpula de cristal en lo alto y se perdió en aquella visión imposible de haces de luz blanca, acribillando un babel de túneles, pasarelas y puentes tendido hacia las entrañas de aquella catedral hecha de libros. Este lugar es un misterio, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. En este lugar los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Más tarde dejé a Isabela esperando a la entrada del laberinto y me adentré a solas en los túneles portando aquel manuscrito maldito que no había tenido el valor de destruir. Confié en que mis pasos me guiaran para encontrar el lugar en el que debía enterrarlo para siempre. Doblé 1000 esquinas hasta creer que me había perdido. Entonces, cuando tuve la certeza de que ya había recorrido aquel mismo camino 10 veces, me encontré a la entrada de la pequeña sala en la que me había enfrentado a mi propio reflejo en aquel pequeño espejo en el que la mirada del hombre de negro siempre estaba presente. Avisté un hueco entre 2 lomos de cuero negro y sin pensarlo, hundí la carpeta del patrón. Me disponía a abandonar aquel lugar cuando me volví y me aproximé de nuevo al estante. Tomé el volumen junto al que había confinado el manuscrito y lo abrí. Me bastó leer un par de frases para sentir de nuevo aquella risa oscura a mi espalda. Devolví el libro a su lugar y tomé otro al azar, hojeándolo rápidamente. Tomé otro y otro más, y así sucesivamente, hasta que hube examinado docenas de los volúmenes que poblaban la sala y comprobando que todos ellos contenían diferentes trazos de las mismas palabras, que las mismas imágenes los oscurecían y que la misma fábula se repetía en ellos como un paso a 2 en una infinita galería de espejos. Luz eterna. Al salir del laberinto encontré a Isabela esperándome sentada en uno de los peldaños con el libro que había elegido en las manos. Me senté a su lado e Isabela apoyó la cabeza sobre mi hombro. «Gracias por traerme aquí», dijo ella. Comprendí entonces que nunca jamás volvería a ver aquel lugar, que estaba condenado a soñarlo y a esculpir su recuerdo en mi memoria, sabiéndome afortunado por haber podido recorrer sus pasillos y rozar sus secretos. Cerré los ojos un instante y dejé que aquella imagen se grabase para siempre en mi mente. Luego, sin atreverme a mirar de nuevo, tomé de la mano a Isabela y me dirigí hacia la salida dejando atrás para siempre el cementerio de los libros olvidados.
Isabela me acompañó hasta el muelle donde esperaba el buque que había de llevarme lejos de aquella ciudad y todo cuanto había conocido. ¿Cómo dice que se llama el capitán?, preguntó Isabela. Caronte. No le veo la gracia. La abracé por última vez y la miré a los ojos en silencio. Por el camino habíamos pactado que no habría despedidas, ni palabras solemnes ni promesas por cumplir. Cuando las campanas de medianoche repicaron en Santa María del Mar, subí a bordo. El capitán Olmo me dio la bienvenida y se ofreció a acompañarme a mi camarote. Le dije que prefería esperar. La tripulación soltó amarras y lentamente el casco se fue separando del muelle. Me aposté en la popa, contemplando la ciudad alejarse en una marea de luces. Isabela permaneció allí, inmóvil, su mirada en la mía, hasta que el muelle se perdió en la oscuridad y el gran espejismo de Barcelona se sumergió en las aguas negras. Una a una las luces de la ciudad se extinguieron en la distancia y comprendí que ya había empezado a recordar. Epílogo. 1945. Han pasado 15 largos años desde aquella noche en que huí para siempre de la ciudad de los malditos. Durante mucho tiempo la mía ha sido una existencia de ausencias, sin más nombre ni presencia que la de un extraño itinerante. He tenido 100 nombres y otros tantos oficios, ninguno de ellos el mío. He desaparecido en ciudades infinitas y en aldeas tan pequeñas que nadie en ellas tenía ya pasado ni futuro. En ningún lugar me detuve más de lo necesario. Más bien temprano que tarde huía de nuevo, sin aviso, dejando apenas un par de libros viejos y ropas de segunda mano en habitaciones lúgubres donde el tiempo no tenía piedad y el recuerdo quemaba. No he tenido más memoria que la incertidumbre. Los años me enseñaron a vivir en el cuerpo de un extraño que no sabía si había cometido aquellos crímenes que aún podía oler en sus manos, si había perdido la razón y estaba condenado a vagar por el mundo en llamas que había soñado a cambio de unas monedas y la promesa de burlar una muerte que ahora le parecía la más dulce de las recompensas. Muchas veces me he preguntado si la bala que el inspector Grandes disparó sobre mi corazón atravesó las páginas de aquel libro, si fui yo quien murió en aquella cabina suspendida en el cielo. En mis años de peregrinaje, he visto cómo el infierno prometido en las páginas que escribí para el patrón cobraban vida a mi paso. 1000 veces he huido de mi propia sombra, siempre mirando a mi espalda, siempre esperando encontrar al doblar una esquina, al otro lado de la calle o al pie de mi lecho en horas interminables que precedían al alba. Nunca he permitido que nadie me conociese el tiempo suficiente como para preguntarme por qué no envejecía nunca. ¿Por qué no se abrían líneas en mi rostro? ¿Por qué mi reflejo era el mismo que aquella noche que dejé a Isabel en el muelle de Barcelona y no un minuto más viejo? Hubo un tiempo en que creí que había agotado todos los escondites del mundo. Estaba tan cansado de tener miedo, de vivir y morir de recuerdos, que me detuve allí donde acababa la tierra y empezaba un océano que, como yo, amanece cada día como el anterior, y me dejé caer. Hoy hace un año que llegué a este lugar y recuperé mi nombre y mi oficio. Compré esta vieja cabaña sobre la playa, apenas un cobertizo que comparto con los libros que dejó el antiguo propietario y una máquina de escribir que me gusta creer que podría ser la misma con la que escribí cientos de páginas que nunca sabré si alguien recuerda. Desde mi ventana veo un pequeño muelle de madera que se adentra en el mar y amarrado a su extremo el bote que venía con la casa. Apenas un esquife con el que a veces salgo a navegar hasta donde rompe el arrecife y la costa casi desaparece de la vista. No había vuelto a escribir hasta que llegué aquí. La primera vez que deslicé una página en la máquina y posé las manos sobre el teclado, temí que iba a ser incapaz de componer una sola línea. Escribí las primeras páginas de esta historia durante mi primera noche en la cabaña de la playa. Escribí hasta el amanecer, como solía hacerlo años atrás, sin saber todavía para quién la estaba escribiendo. Durante el día, caminaba por la playa o me sentaba en el muelle de madera frente a la cabaña, una pasarela entre el cielo y el mar, a leer los montones de periódicos viejos que encontré en uno de los armarios. Sus páginas traían historias de la guerra, del mundo en llamas que había soñado para el patrón. Fue así, leyendo aquellas crónicas sobre la guerra en España y luego en Europa y en el mundo, cuando decidí que ya no tenía nada más que perder, y que lo único que deseaba era saber si Isabela estaba bien
y si tal vez aún me recordaba, o quizá solo quería saber si seguía viva. Escribí aquella carta dirigida a la antigua librería de Sempere e Hijos en la calle Santa Ana de Barcelona, que habría de tardar semanas o meses en llegar, si alguna vez lo hacía, a su destino. En el remite firmé Mr. Rochester, sabiendo que si llegaba la carta a sus manos, Isabela sabría de quién se trataba y, si lo deseaba, podría dejarla sin abrir y olvidarme para siempre. Durante meses seguí escribiendo esta historia. Volví a ver el rostro de mi padre y a recorrer la redacción de La Voz de la Industria, soñando con emular algún día al gran Pedro Vidal. Volví a ver por primera vez a Cristina Sennier y entré de nuevo en la casa de la Torre para sumergirme en la locura que había consumido a Diego Marlaska. Escribía desde la medianoche al alba sin descanso, sintiéndome vivo por primera vez desde que había huido de la ciudad. La carta llegó un día de junio. El cartero había deslizado el sobre bajo mi puerta mientras dormía. Iba dirigida a Mr. Rochester y el remite decía simplemente Librería Sempere e Hijos, Barcelona. Durante varios minutos di vueltas por la cabaña sin atreverme a abrirla. Finalmente salí y me senté a la orilla del mar para leerla. La carta contenía una cuartilla y un segundo sobre más pequeño. El segundo sobre, envejecido, llevaba simplemente mi nombre, David, en una caligrafía que no había olvidado a pesar de todos los años que había perdido de vista. En la carta, Sempere Hijo me contaba que Isabela y él, tras varios años de noviazgo tormentoso e ininterrumpido, habían contraído matrimonio en 1934 en la iglesia de Santa Ana. La ceremonia, contra todo pronóstico, la había celebrado el nonagenario sacerdote que había pronunciado la eulogia en el entierro del señor Sempere, y que, a pesar de todos los intentos y afanes del obispado, se resistía a morir y seguía haciendo las cosas a su manera. Un año más tarde, días antes de que estallase la guerra civil, Isabela había dado a luz a un varón que llevaría por nombre Daniel Sempere. Los años terribles de la guerra habrían de traer toda suerte de penurias y poco después del fin de la contienda, en aquella paz negra y maldita que habría de envenenar la tierra y el cielo para siempre, Isabela contrajo el cólera y murió en brazos de su esposo en el piso que compartían encima de la librería. La enterraron en Montjuic el día del cuarto cumpleaños de Daniel, bajo una lluvia que duró 2 días y 2 noches, y cuando el pequeño le preguntó a su padre si el cielo lloraba, a él le faltó la voz para responderle. El sobre que iba a mi nombre contenía una carta de Isabela, que me había escrito durante sus últimos días de vida y que había hecho jurar a su esposo que me haría llegar si alguna vez sabía de mi paradero. Querido David, a veces me parece que empecé a escribirle esta carta hace años y que todavía no he sido capaz de terminarla. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi por última vez, muchas cosas terribles y mezquinas, y sin embargo, no hay un día que no me acuerde de usted y me pregunte dónde estará, si habrá encontrado la paz, si estará escribiendo, si se habrá convertido en un viejo cascarrabias, si estará enamorado o si se acordará de nosotros, de la pequeña librería de Sempere e Hijos y de la peor ayudante que nunca tuvo. Me temo que se marchó usted sin enseñarme a escribir y no sé ni por dónde empezar a poner las palabras, a poner todo lo que quisiera decirle. Me gustaría que supiese que he sido feliz, que gracias a usted encontré a un hombre al que he querido y me ha querido, y que juntos hemos tenido un hijo, Daniel, al que siempre le hablo de usted y que ha dado un sentido a mi vida en que ni todos los libros del mundo podían ni empezar a explicar. Nadie lo sabe, pero a veces todavía vuelvo a aquel muelle en que le vi partir para siempre y me siento un rato sola, a esperar, como si creyese que fuese usted a volver. Si lo hiciese, comprobaría que, pese a todo lo que ha pasado, la librería sigue abierta, que el solar donde se alzaba la casa de la Torre sigue vacío, que todas las mentiras que se dijeron sobre usted han sido olvidadas y que en estas calles hay tanta gente que tiene el alma manchada de sangre que ya no se atreven ni a recordar, y cuando lo hacen, se mienten a sí mismos porque no se pueden ni mirar al espejo. En la librería seguimos vendiendo sus libros, pero bajo mano, porque ahora han sido declarados inmorales y el país se ha llenado de más gente que quiere destruir y quemar libros que de quienes quieren leerlos. Corren malos tiempos y a menudo
creo que se avecinan peores. Mi esposo y los médicos creen que me engañan, pero sé que me queda poco tiempo. Sé que moriré pronto y que cuando reciba usted esta carta ya no estaré aquí. Por eso quería escribirle, porque quería que supiese que no tengo miedo, que mi único pesar es que dejaría a un hombre bueno que me ha dado la vida y a mi Daniel solos en un mundo que cada día me parece es más como usted decía que era y no como yo quería creer que podía ser. Quería escribirle para que supiera que pese a todo he vivido y estoy agradecida por el tiempo que he pasado aquí, agradecida de haberle conocido y haber sido su amiga. Quería escribirle porque me gustaría que me recordase y que algún día, si tiene usted a alguien como yo tengo a mi pequeño Daniel, le hable de mí y que con sus palabras me haga vivir para siempre. ¿Le quiere? Isabela. Días después de recibir aquella carta, supe que no estaba solo en la playa. Sentí su presencia en la brisa del alba, pero no quise ni pude volver a huir. Ocurrió una tarde, cuando me había sentado a escribir frente a la ventana mientras esperaba que el sol se hundiese en el horizonte. Oí los pasos sobre las tablas de madera que formaban el muelle y le vi. El patrón, vestido de blanco, caminaba lentamente por el muelle y llevaba de la mano a una niña de unos 7 u 8 años. Reconocí la imagen al instante. Aquella vieja fotografía que Cristina había atesorado toda su vida sin saber de dónde provenía. El patrón se aproximó al final del muelle y se arrodilló junto a la niña. Ambos contemplaron el sol derramarse sobre el océano en una infinita lámina de oro candente. Salí de la cabaña y me adentré en el muelle. Al llegar al final, el patrón se volvió y me sonrió. No había amenaza ni rencor en su rostro, apenas una sombra de melancolía. Le he echado de menos, amigo mío. He echado de menos nuestras conversaciones, incluso nuestras pequeñas disputas, dijo. ¿Ha venido a ajustar cuentas? El patrón sonrió y negó lentamente. Todos cometemos errores, Martín. Yo el primero. Le robé a usted lo que más quería. No lo hice por herirle, lo hice por temor. Por temor a que ella le apartase de mí, de nuestro trabajo. Estaba equivocado. He tardado un tiempo en reconocerlo, pero si algo tengo, es tiempo. Le observé con detenimiento. El patrón, al igual que yo, no había envejecido un solo día. ¿A qué ha venido entonces? El patrón se encogió de hombros. He venido a despedirme de usted. Su mirada se concentró en la niña que llevaba de la mano y me miraba con curiosidad. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Se llama Cristina, dijo el patrón. Le miré a los ojos y asintió. Sentí que se me helaba la sangre. Podía intuir las facciones, pero la mirada era inconfundible. Cristina, saluda a mi amigo David. A partir de ahora vas a vivir con él. Intercambié una mirada con el patrón, pero no dije nada. La niña me tendió la mano como si hubiese ensayado el gesto 1000 veces y se rió avergonzada. Me incliné hacia ella y se la estreché. Hola, musitó. Muy bien, Cristina, aprobó el patrón. ¿Y qué más? La niña asintió recordando de pronto. Me han dicho que es usted un fabricante de historias y de cuentos. De los mejores, añadió el patrón. ¿Hará uno para mí? Vaciló unos segundos. La niña miró al patrón inquieta. Martín, murmuró el patrón. Claro, dije finalmente. Te haré todos los cuentos que tú quieras. La niña sonrió y aproximándose a mí, me besó en la mejilla. ¿Por qué no vas hasta la playa y esperas allí mientras me despido de mi amigo, Cristina?, dijo el patrón. Cristina asintió y se alejó lentamente, volviendo la vista atrás a cada paso y sonriendo. A mi lado, la voz del patrón susurró su maldición eterna con dulzura. He decidido que iba a devolverle aquello que más quiso y que le robé. He decidido que por una vez caminará usted en mi lugar y sentirá lo que yo siento, que no envejecerá un solo día y que verá crecer a Cristina, que se enamorará de ella otra vez y que la verá envejecer a su lado, y que algún día la verá morir en sus brazos. Esa es mi bendición y mi venganza.
Cerré los ojos negando para mis adentros. Eso es imposible. Nunca será la misma. Eso dependerá solo de usted, Martín. Le entrego una página en blanco. Esta historia ya no me pertenece. Oí sus pasos alejarse y cuando volví a abrir los ojos el patrón ya no estaba allí. Cristina, al pie del muelle, me observaba solícita. Le sonreí y se acercó lentamente, dudando. ¿Dónde está el señor?, preguntó. Se ha marchado. Cristina miró en derredor la playa infinita desierta en ambas direcciones. ¿Para siempre? Para siempre. Cristina sonrió y se sentó a mi lado. He soñado que éramos amigos, dijo. La miré y asentí. Y somos amigos. Siempre lo hemos sido. Rió y me tomó de la mano. Señalé al frente, al sol que se hundía en el mar, y Cristina lo contempló con lágrimas en los ojos. ¿Me acordaré algún día?, preguntó. Algún día. Supe entonces que dedicaría cada minuto que nos quedaba juntos a hacerla feliz, a reparar el daño que le había hecho y a devolverle lo que nunca supe darle. Estas páginas serán nuestra memoria hasta que su último aliento se apague en mis brazos y la acompañe mar adentro, donde romper la corriente, para sumergirme con ella para siempre y poder al fin huir a un lugar donde ni el cielo ni el infierno nos puedan encontrar jamás. Con estas palabras termina El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Una novela que me ha fascinado realmente. Contiene de todo un poco. Muy buen humor, sarcasmo, investigación, esoterismo, intriga. Hay de todo en esta novela. Recuerden que esta novela hace parte de la colección El cementerio de los libros olvidados. Espero puedan llegar a leer la obra completa. Les aseguro que vale la pena. La mía es una edición de 2016 de Editorial Planeta. Son 666 páginas que les aseguro no se arrepentirán de leer. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.